sobre un tema que se ve como un tema aburrido y álgido y tiende a verse más como un requisito legal o como una cuestión de mero papeleo y no se ve como lo que realmente tendría que ser, como un proceso y como una oportunidad para poder tomar el tiempo para explicarle a un potencial participante cuando se le está invitando a participar en un proyecto y todas las cuestiones relacionadas con su participación, qué es lo que queremos aprender, cuáles son los procedimientos, qué es lo que puede esperar como algún riesgo, como un potencial beneficio. Y bueno, pues en la charla de hoy mi objetivo es platicarles un poco sobre cómo debería de ser este proceso y pues tenemos que, no podemos olvidarnos de la parte de la regulación y lo que se viene, lo que viene en los documentos tanto nacionales como internacionales para, tomarlo como referente en cuanto a la información que se tiene que brindar. Muy bien, bueno, lo primero es que les voy a platicar sobre el reglamento de la Ley General de Salud, ¡ay! Me adelanté. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud es el primer referente que nosotros tenemos que tomar cuando estemos hablando de la investigación clínica y en particular sobre la carta de consentimiento informado o el proceso de consentimiento informado. Y les voy a platicar un poquito sobre lo que viene en este documento para tomar en consideración cuando ustedes generen su carta de consentimiento informado. En el en el título segundo se habla de los aspectos éticos de la investigación con seres humanos y en el capítulo 1 vienen las disposiciones comunes. Ahí en el artículo 14 van a encontrar que la investigación que se realiza en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases. Si nos brincamos al apartado 5, dice que contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación o en su defecto de su representante legal, porque no todas las personas pueden dar el consentimiento informado si pensamos que a lo mejor es una persona que está en estado de coma, que está inconsciente, ¿no? Digamos que en caso de incapacidad legal de aquel que en términos de lo dispuesto por este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, no pueda dar su consentimiento. Entonces, ¿qué aprendimos de aquí? Que todas las investigaciones tienen que contar con consentimiento informado. El artículo 20 de este mismo reglamento nos dice que se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, autoriza su participación en la investigación. Y esto es con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y de los riesgos a los que se someterá y con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Esto se lee muy fácil en un parrafito, pero es una cuestión sumamente complicada. Tenemos que leer más allá de lo que viene aquí y no entenderlo, como dice el artículo 20, como un acuerdo por escrito, sino que el consentimiento informado es más allá que esto. Es un proceso y es una cuestión además dinámica en donde un consentimiento informado puede cambiar a lo largo del tiempo, especialmente si estamos hablando de estudios longitudinales. La capacidad de decisión de las personas puede cambiar, su opinión puede cambiar y no es algo que se tome una sola vez en la vida y es como si tuvieran firmado un cheque en blanco y puedas continuar siempre con la investigación, sino hay que reobtener ese consentimiento informado conforme se vaya necesitando si es que cambian las condiciones de los participantes. El artículo 21 del mismo reglamento nos dice que para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o en su caso su representante legal deberá de recibir una explicación clara y completa. No es nada más darle la carta por escrito y fírmele aquí, sino que además
Se tiene que dar una explicación clara, es decir, en términos sencillos, sin utilizar palabras rimbombantes ni terminología médica, y completa, no saltarnos los riesgos o alguna cosa que no nos vaya a convenir, sino se les tiene que explicar absolutamente todo lo que tiene que estar plasmado en la carta de consentimiento informado. Y estos puntos que tienen que venir en el consentimiento informado son por lo menos los que les voy a mencionar ahorita. El punto número 1 es la justificación y los objetivos de la investigación. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos lograr con esta investigación y por qué es necesario buscar este conocimiento? ¿Por qué es importante realizar esta investigación para generar ese conocimiento que nosotros queremos lograr obtener? En segundo lugar, tenemos que explicar los procedimientos que vayan a utilizarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales. Dentro de un proyecto de investigación puede haber procedimientos que sean diagnósticos o que sean pues nada más la recolección de algún dato, pero no se esté aplicando ningún proceso experimental. Se tiene que explicar muy bien qué es experimental, qué no es experimental. Y en cuanto a los procedimientos, hay que explicarlos con todo detalle, incluyendo cuánto tiempo se van a tardar, por ejemplo, en realizarse estos estudios. A lo mejor, si es que generan alguna molestia, como que tenga que quitarse la ropa, ponerse una bata y estar en alguna habitación fría. Si, digamos, les van a hacer una resonancia, una tomografía, pues explicarles de qué se trata, sobre todo porque pueden existir personas que tengan claustrofobia, que el ruido les moleste, y todos los procedimientos deben de venir bien explicados en cuanto a qué es lo que se va a hacer y cuánto tiempo se van a tardar, además, pues de explicarlos de una forma sencilla para que las personas comprendan. Se tienen que decir las molestias o los riesgos esperados, como se los acabo de mencionar. No es nada más el riesgo de daño, ¿no? Es posible que te quede un moretón o alguna cosa, sino las molestias como frío, el ruido, el tiempo de espera, todo eso también es muy importante mencionar. Se tiene que explicar los beneficios que pudieran obtenerse y esto es algo muy interesante y suele ser pues todo un debate, ¿no? Cuando uno está explicando este tema. Porque la mayoría de las investigaciones que vamos a realizar son investigaciones observacionales. Y uno se preguntaría, pues, ¿qué beneficio puedo yo ofrecer en una investigación que es observacional? En donde a lo mejor solamente voy a recolectar los datos de ¿qué será? Peso, estatura, evolución de la enfermedad, fármacos que está consumiendo, comorbilidades, cualquier lista de variables que yo necesite recolectar para mi análisis, pues muchas de las personas no necesariamente se van a beneficiar de que yo recolecte esos datos. Es perfectamente válido decir que el participante no recibirá ningún beneficio directo por su participación en la investigación. Eso se vale y no tiene ningún problema siempre y cuando no existan tampoco riesgos que sean relevantes. Porque una investigación que es riesgosa pero que no ofrece ningún beneficio, pues no puede ser considerada como una investigación ética. Se les tiene que explicar que los procedimientos alternativos, se les tiene que explicar los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. ¿Esto qué significa? Si existen algunas alternativas de tratamiento o no necesariamente de tratamiento, ¿no? La alternativa de no participar en el estudio, que quede muy claro que la investigación es voluntaria y ahí tiene alternativas. Y en el caso de un ensayo clínico en donde se está probando una terapia o un tratamiento, pues se les debe de explicar a las personas que además del ensayo clínico en el cual recibirían un tratamiento, pues hay otras opciones, ¿no? Su médico tratante podría ofrecerle pues tales alternativas
y es su decisión si quiere recibir tratamiento en el marco de este ensayo clínico. Se les tiene que explicar la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda que ellos tengan con respecto a los procedimientos, a los riesgos, a los beneficios o a cualquier otro asunto relacionado con la investigación y con el tratamiento del sujeto. Es decir, por escrito se le dice que se le va a proporcionar respuesta a cualquier pregunta o aclaración. También se les tiene que explicar que tienen libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio si así lo desean, sin que eso tenga ninguna repercusión, ¿no? Eso no va a repercutir en su tratamiento, no se van a crear prejuicios en su contra, no se va a modificar el cuidado que está recibiendo esa persona. Y si decide no entrar o si decide una vez que ya aceptó entrar en la investigación, después retirarse, se vale y no hay ningún problema. Se le tiene que explicar que o se le tiene que dar la seguridad de que no se le identificará y que se mantendrá la confidencialidad de su información. No se va a publicar, por ejemplo, ninguna fotografía de su cara o de ninguna parte de su cuerpo que pudiera ser identificable. No se va a publicar o exponer nunca su nombre ni sus datos personales, pero además se les tiene que dar una explicación breve pero razonable, suficiente, con respecto a cómo es que se va a resguardar la confidencialidad de sus datos. ¿No? Que el manejo de sus datos personales será realizado únicamente por el investigador principal y esos datos estarán en la computadora que tiene una clave o doble clave. Vaya, la manera en la que vayan a realizar el resguardo de esa información se tiene que explicar. De manera breve, pero explicar. Se les tiene que decir el compromiso que se tiene de proporcionar la información actualizada obtenida durante el estudio, aunque esto pudiera afectar su decisión de permanecer o no permanecer en el estudio. Es decir, se le tiene que decir a la persona que si durante su participación en el estudio surgiera información relevante que él tenga que saber, se le va a dar esa información, ¿no? Por ejemplo, si una persona está participando en un ensayo clínico sobre algún medicamento y mientras este estudio está siendo llevado a cabo, sale una investigación con el mismo medicamento, por ejemplo, y ya se comprueba que ese medicamento que están probando es superior que las otras alternativas, pues se le tiene que explicar a las personas y avisarle a los participantes del estudio para que ellos sepan si quieren y decidan si quieren continuar con la investigación o si mejor paran su participación en la investigación y solicitan ya recibir ese medicamento. ¿No? Porque cuando una pregunta de investigación ya está contestada, el mantener a un grupo con un estándar o un subestándar de tratamiento se convierte en algo antiético. Se les tiene que proporcionar información sobre la disponibilidad de tratamiento médico, la indemnización a la que legalmente tendría derecho en caso de que se dañara su salud. Esto si se daría por parte de la institución de atención a la salud o si se tiene un seguro médico o cómo se cubriría eso. Se les tiene que decir que si existen gastos adicionales, pues estos serían absorbidos por el presupuesto de investigación, ¿no? A ellos no se les puede cobrar absolutamente nada por participar en una investigación. Si es que se les van a mandar a hacer estudios de laboratorio o alguna radiografía o cualquier estudio que se les tenga que hacer, pues decirles que a ellos no se les va a cobrar y que el estudio va a financiar estos gastos. En cuanto a el consentimiento informado, debe de formularse por escrito y además reunir estos requisitos que les voy a comentar. Tiene que ser elaborado por el investigador principal. ¿Esto por qué? Porque pues es el que conoce el estudio, o la investigación, es el que creó todos estos procedimientos y por lo tanto el que está capacitado para generar este documento, para crear este documento. Y tiene que señalar la información que les acabo de mencionar en las diapositivas anteriores, ¿no? Riesgos, beneficios, todo lo que les acabo de mencionar.
y tiene que atender a todas las demás disposiciones jurídicas aplicables en caso de que sea, por ejemplo, un estudio de riesgo mayor que el mínimo. Todas las implicaciones legales que tenga ese estudio se tienen que incluir en el apartado en el formulario de consentimiento informado. Este documento, este formato de consentimiento informado, tiene que ser revisado y deberá de ser aprobado con los cambios que sean necesarios si es que se solicitaron cambios por el Comité de Ética en Investigación de la institución en la que se vaya a realizar esa investigación. Es decir, este documento, el consentimiento informado, es evaluado junto con el protocolo por el Comité de Ética y de Investigación, ¿no? El Comité de Investigación no se mete con el consentimiento informado, sí con todo el protocolo, y el Comité de Ética revisa ambas cosas, protocolo para ver que los procedimientos sean éticos, y la carta de consentimiento informado, pues bueno, como les comento, tiene que ser revisada por el Comité de Ética, y si se requieren algunas modificaciones, pues así lo menciona el Comité de Ética, y de esa manera pues ya continuamos, ¿ok? Tiene que indicar los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que estos tengan con el sujeto de investigación. Por ley, el Comité de Ética requiere que se pongan estos apartados en la parte inferior para que se pueda pues legalizar el documento. Andrei, ¿le puedes poner tantito pausa a esto? Tengo que contestar un mensaje muy rápido, muy importante. Claro, listo. Aprovecho para comentarles que lo que ustedes está siguiendo la grabación. Estoy tomando unos apuntes, y se va a quedar grabado para que revisen la sesión completa. Yo creo que hay muchos términos que, aprovechando que está Marce con nosotros, vamos a pedirle de revisar, ¿no? Estas son las dudas que yo quisiera expresar a Marce una vez que complete su participación, porque creo que hay términos que, aunque están enunciados en la ley general, están enunciados en los manuales de elaboración de consentimientos, desde mi perspectiva hay cosas que son interpretables, y por eso es que uno dice, no, sí, ya, es libre elección, no hay coacción. Soy el responsable y yo firmo, pero ¿qué carácter tenemos que examinar en el responsable? Por ejemplo, el padre de un menor, si no está en un estado de perplejidad, que lo haga vulnerar su responsabilidad real, la capacidad de valorar en todas sus posibilidades la participación, sobre todo en un tratamiento, si su pequeño está en cuidados paliativos o si su pequeño está en medicina crítica, ¿no? Entonces son situaciones que yo creo que es importante que los bioeticistas con experiencia nos guíen sobre cómo hacerle, ¿no? Para que no incurramos en fallas, y sobre todo esto de que lo ha enfatizado mucho Marce en cuanto a que el consentimiento informado para nada es un papelito que se les da a firmar y adiós, ¿no? Y se mete hasta la parte de atrás del protocolo y a ver si alguien alguna vez lo pide. Pero el enfoque definitivamente es que esto se convierta en una mesa de discusión, de análisis continuo de la información, del cómo vas, del qué necesitas, del cómo te sientes. Y bueno, yo creo que son términos que sí valdrá la pena retomar ahorita, aprovechando que están ya ustedes aquí, ya tenemos a alguien en línea también. ¿Ustedes han participado como sujetos de investigación? Doctor Luis, doctora Stephanie. No. ¿No? ¿Ustedes han presentado a un sujeto de investigación su consentimiento informado? No. Doctora Steffi, ¿está con nosotros? Doctor Luis, somos reales, existimos. Porque yo creo que eso también pasa, ¿no?
todo esto podría igual parecer muy bien establecido, súper detallado, sin ninguna pérdida de posibles informaciones o huecos en los posibles escenarios, en cómo actuar en los distintos escenarios. Y bueno, es justamente lo que tenemos que ir aclarando ahora, ¿no? Eh, incluso hasta el escenario en el que se presenta un consentimiento. Jamás es ahí como en la mesita de comida del sujeto enfermo, fírmele aquí de una vez, o ahí en sus piernas, fírmele, o de paso. Es decir, quitarle el carácter de improvisado, el carácter de transitorio, el carácter de solo documental, ¿no? Es fortalecer esta idea. Listo, Marce, muchísimas gracias, André, y una disculpa al contrario, por la pausa. Entonces, seguimos. les comentaba que la carta de consentimiento informado es importantísimo que tenga el apartado de las firmas de los testigos y tienen que poner la relación que tienen los testigos con pues, el sujeto, el potencial sujeto de investigación. Eh, y si el sujeto de investigación no sabe firmar, porque puede ser, ¿no? Me imagino también ustedes en Chiapas tendrán población analfabeta, pues, ¿qué pasa en esos casos? Aplicaría el tener un cojincito con tinta y tienen que poner su huella digital y puede firmar otra persona a nombre de quien se designe, pero tiene que estar la huella digital de esta persona. Esta persona es el participante. Y además esto es bien importante, se tiene que extender por duplicado para que cada parte se quede con un documento. Es como un contrato, ¿no? En donde el participante se queda con su documento y el investigador se queda con su documento. Idealmente, lo que tendría que suceder es que haya un solo original y se fotocopie. A veces eso no es posible porque no en todos lados, sobre todo si es trabajo de campo, pues no necesariamente se tiene la posibilidad de tener una fotocopiadora. Lo importante es que el participante se quede con un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque pueden surgirle dudas después y porque en el consentimiento informado, en el formato, en el formulario, al final de ese formulario vienen los datos tanto del investigador como los datos del comité de ética que está avalando ese estudio. En caso de que durante la investigación suceda algo y el participante necesite contactar tanto al comité de ética como al investigador, pues ahí tiene esos datos, que si no le dan ninguna información, después esa persona no tendría con quién estar en contacto para resolver cualquier situación. Ahora, en esta diapositiva lo que están viendo es un artículo que se derogó y que mucha gente no se enteró que se derogó y lo siguen utilizando. Les voy a poner cómo estaba antes del año 2014 el reglamento de la Ley General de Salud y cómo está ahorita. Antes estaba el artículo 23 que decía que en caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse por escrito. Y es decir, de manera verbal, ¿no? Antes se podía. Y tratándose de investigaciones sin riesgo, como por ejemplo investigaciones de revisión de expedientes, se podrá dispensar al investigador de la obtención del consentimiento informado. Este artículo lo derogaron el 2 de abril del año 2014. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que esto que antes se permitía, ahora ya no se permite. Entonces, el artículo que prevalece es el de que todo estudio de investigación tiene que tener consentimiento informado. ¿No? O sea, uno se queda con cara de what, o sea, ¿cómo voy a hacer para obtener consentimiento informado de los estudios que son de revisión de expedientes? ¿Qué tal que estoy haciendo una revisión de expedientes de los últimos 10 años? No voy a poder encontrar a los participantes cuyo expediente tiene 10 años y vino a una consulta una única vez. Entonces, bueno, ahí ya entran otros recursos en donde afortunadamente los comités de ética pues son autónomos y tienen la facultad de poder tomar decisiones de manera individual.
Cuando una persona tiene un estudio de un protocolo de investigación que es de revisión de expedientes, lo que se tiene que hacer es un muy buen apartado de aspectos éticos en donde se explique cómo se va a resguardar la confidencialidad de los datos, porque realmente el único riesgo que podríamos tener en un estudio de investigación que sea retrospectivo de revisión de expedientes es el mal manejo de la información. Supongamos que yo voy a hacer una revisión de expedientes de pacientes con esquizofrenia, ¿no? Si esa información que es muy delicada tiene un mal manejo y de pronto sale del hospital y anda por ahí, pues sí pudiera dañar la reputación de personas o tener implicaciones incluso legales, ¿no? Luego, el artículo 24 dice, si existiera algún tipo de dependencia, ascendencia o subordinación del sujeto de investigación hacia el investigador que le impida otorgar libremente su consentimiento, este debe de ser obtenido por otro miembro del equipo de investigación completamente independiente de la relación investigador-sujeto. Esto, pues, ¿en qué se traduce? Pensemos en la vida real cuando ustedes quieran hacer una investigación y quieran invitar a sus propios pacientes. Todos ustedes conocen lo especial y lo importante de la relación médico-paciente y la figura de autoridad que, que es para las personas y para los pacientes su médico. Cuando su médico tratante les invita a participar a un estudio de investigación, es muy difícil que una persona se niegue a entrar a esa investigación porque hay una relación de dependencia hacia esa figura del médico muy importante. Relacionan al médico como pues la persona que le procura la salud, que está llevando su tratamiento. Entonces, si mi médico me está invitando a participar en este proyecto de investigación, muy difícilmente se puede tener una decisión libre de presiones o completamente voluntaria porque ya está sesgado ahí la manera en la que se va a entender ese estudio de investigación. Entonces, vale la pena que si ustedes quieren hacer una investigación con sus pacientes, no sean ustedes quienes pidan el consentimiento informado. La investigación es un proceso colaborativo. Difícilmente una sola persona va a hacer todo en una investigación. No debería de ser así. ¿Cuándo han visto ustedes una investigación publicada en una revista, ¿no? Llámese el JAMA, Nature, en donde el investigador principal sea el único autor. No, la investigación es colaborativa y se tiene que tener un grupo. Entonces, si van a tener una investigación con sus pacientes, pues necesitan tener la colaboración de alguien más, especialmente para la parte del consentimiento informado, porque puede ser muy problemático que el médico tratante sea quien solicite el consentimiento informado. Ahora, hay otro apartado del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación que viene en el capítulo 2 sobre la investigación en comunidades. Este artículo 29 nos dice que en las investigaciones en comunidades, el investigador principal deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y de otras autoridades civiles de la comunidad a estudiar. O sea, antes de abordar directamente a las personas, a los potenciales participantes, se tiene que trabajar y obtener el consentimiento de los líderes o de las personas que son los que gobiernan, los líderes de opinión de esa población. No podemos nada más llegar y entrar a una comunidad porque ese estudio está destinado al fracaso. Además de que se tiene que obtener, o sea, además de tener una aprobación de las autoridades de la comunidad, no, o sea, no eso es suficiente. Se tiene que además tener el consentimiento informado individual para
cada uno de los participantes tiene que hacer el proceso de consentimiento informado, explicar todos los procedimientos, riesgos, beneficios, etcétera, etcétera, y hacer todo lo que ya mencionamos en las diapositivas anteriores. Y se les tiene que dar a conocer la información que se refiere a los artículos 21 y 22 del reglamento que ya les acabo de mencionar. Me imagino que allá en Chiapas se podría hacer investigación en comunidades, ¿no? Debe de haber comunidades, pues, pues, chiquitas, ¿no? Pueblitos, lugares así en donde podría realizarse investigación sobre salud, en donde no deberían de llegar nada más a abordar a las personas, a los pobladores, sino que se tendría que buscar, pues, por ejemplo, al presidente municipal para ver la posibilidad de hacer ese estudio ahí en esa comunidad. Y si tienen, no sé si, por ejemplo, es muy importante el sacerdote o, no sé, el chamán, quien sea que tenga mucha autoridad sobre el pueblo o sobre la comunidad, se tiene que acercar a estas comunidades el investigador de esta manera primero y después abordar a los potenciales participantes. En cuanto a la investigación en menores de edad o personas incapaces, así lo menciona el reglamento, tenemos el artículo 36 y el artículo 36 menciona que para la realización de investigaciones en menores o incapaces deberá en todo caso obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o la representación legal del menor o de la persona que se le considere incapaz de la que estemos hablando. Y cuando dos personas ejerzan la patria potestad de un menor, solo será admisible el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o manifiesta de la otra para proporcionarlo, o en caso de riesgo inminente para la salud o la vida del menor o incapaz. Es decir, traducción. Cuando los papás, ambos papás tienen la patria potestad de un menor, no puede solamente firmar un papá. O sea, no puede solamente firmar la mamá o solamente firmar el papá y confirmar, digo, o consentir con todas las de la ley, sino que tienen que estar las dos firmas. Pero esto tiene algunas excepciones, ¿no? Cuando es un estudio que pudiera ser muy beneficioso y no está el otro papá en el momento, bueno, pues en ese momento se podría hacer esa excepción. O de plano, pues a lo mejor tienen la patria potestad los dos papás, pero pues el papá se perdió hace 2 años, no han vuelto a saber de él, fue por cigarros y pues no hay manera de localizarlo. Luego, el artículo 43 nos dice que para realizar investigaciones en mujeres embarazadas durante el trabajo de parto, puerperio y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, de la utilización de embriones, óvitos o fetos y para la fertilización asistida, se requiere tener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinario, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21 y 22 de este reglamento, previa información de todos los riesgos posibles para el embrión, feto recién nacido en su caso, ¿no? Entonces, como una mujer embarazada, pues está embarazada de un producto que es producto, valga la redundancia, de papá y mamá, pues se le tiene que tomar en consideración al papá, ¿no? Y lo mismo puerperio y lactancia cuando tenga que ver con el bebé, se tiene que tomar en consideración la opinión del papá. Ahí no puede decidir solo la mamá. Bueno, a menos de que no haya papá, ¿no? El consentimiento del cónyuge o concubinario solo podrá dispensarse en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para proporcionarlo. Concubinario, cuando exista riesgo para la salud de la mujer, embrión, feto recién nacido, igual que con los niños. Si no está presente el papá del bebé, del feto, si ya nació el bebé, si es feto todavía, en caso de que sea algo pues potencialmente beneficioso que pudiera salvarle al producto, pero de manera ahorita de obtenimiento solo en ese caso se te requisito y con el consejo de la mamá sería suficiente. El 49 nos dice que el consentimiento informado para investigar
investigaciones o debe obtenerse igualmente antes de que eso, y debiendo señalar expresamente que el consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. Es correcto cuando la mujer ya está en trabajo de parto, que se tenga. El artículo 51 nos dice que lactancias serán autorizadas cuando no exista riesgo para el lactante o cuando la madre decida no amamantarlo y se hace alimentación por otra fórmula, obviamente, y alimento informado de acuerdo a los artículos anteriores, que son todos los puntos de la Carta de Consentimiento. Y en cuanto a investigación en grupos, que viene en el capítulo 5, el artículo se entiende por grupos subordinados, estudiantes, trabajadores de laboratorios, empleados, o sea, cualquier investigación con cualquier empresa, miembros internos en reclusorios o centros de readaptación y otros grupos especiales de la población que siendo informado pudiera ser informado por alguna autoridad. Estos grupos subordinados entonces el artículo 58 nos dice que cuando se realicen investigaciones en grupos subordinados, los representantes del núcleo afectado de las personas usuarias que participen en el comité de ética en investigación, en términos de lo que hizo por el pacto formado en el Diario Oficial de la Federación en 2014, van a vigilar que la participación, el rechazo de los sujetos o el retiro de su consentimiento durante el estudio, investigación, no afecte su situación. Si estamos hablando de estudiantes, pues su situación escolar, hablando de empleados, su situación laboral, bueno, pues su situación militar o internos de algún su proceso judicial al que estuvieran sometidos. Y pues tampoco tendría que influir en las condiciones de su sentencia en dado caso. El artículo 63 nos dice que cuando existe patrocinio u otras formas de relación, deberán de establecerse las medidas necesarias para evitar que estos originen conflictos de interés al investigador en la protección de los derechos de los sujetos de investigación, que es lo que debe de tener primacía. O sea, uno puede recibir, le pueden pagar a uno por hacer una investigación, pero tiene que quedar bien establecido cuáles van a ser las medidas que yo voy a tener o las acciones que voy a tener para evitar que este pues, conflicto de interés de estar recibiendo dinero o patrocinio por un lado y pues estar trabajando con sujetos humanos que yo espero que me ayuden a comprobar la hipótesis, pues no caer en alguna conducta inapropiada o en descuidar la seguridad de los participantes. Entonces, se tiene que tener muy bien establecido cuáles van a ser los mecanismos para evitar que haya este conflicto de interés. Y bueno, pues esto es aunque los participantes hayan dado su consentimiento y se haya hecho todo con lo de la ley. El artículo 71 nos dice que en el tratamiento de urgencia en condiciones que amenaza la vida de una persona, cuando se considere necesario usar un medicamento de investigación o un medicamento conocido empleando indicaciones, dosis y vías de administración que son diferentes a las establecidas, el médico o el médico tratante deberá obtener el dictamen favorable de los comités de ética y de investigación de la institución en la que estén participando o en que estén trabajando, así como la carta de consentimiento informado del sujeto de investigación, si está en condiciones, si no, pues de su representante legal en caso de no ser una persona autónoma, y según lo permitan las circunstancias, de acuerdo a las siguientes bases, ¿no? La carta de consentimiento informado será obtenida del sujeto de investigación.
o en su caso de su representante, nuevamente. Excepto cuando la condición del sujeto le incapacita o impide otorgarlo, el representante legal o el familiar no estén disponibles y el dejar de usar el medicamento de investigación represente un riesgo casi absoluto de muerte. Imagínense que esto cuando aplica. A lo mejor se tiene una investigación sobre algún medicamento que se utilice en casos de emergencia y pues esos casos de emergencia casi siempre serían pues a lo mejor accidentados, ¿no? Accidentados de coche, de moto, y llegan a la sala de urgencias estos potenciales participantes que cumplen con los criterios de inclusión y pues no, o sea, eh, hay una buena probabilidad de que entrar a esa investigación le ayude al sujeto a salvar la vida, porque a lo mejor no hay sangre o algo y pues tener ese medicamento le podría ayudar mucho, pero pues la persona está inconsciente, no hay ningún familiar en ese momento. Bueno, solo en ese caso no se podría no obtener la carta de consentimiento informado, pero si se fijan son casos así como muy, muy extremos. El artículo 109 nos dice que el Comité de Ética en Investigación va a evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético procedentes, para lo cual revisará los riesgos y los beneficios de la investigación, va a evaluar, además de esto, la carta de consentimiento informado del sujeto que será objeto de la investigación, entre otros elementos, ¿no? Como pues, evaluar la validez científica, evaluar que los procedimientos estén de acuerdo con buena ciencia y que eso vaya a producir resultados que sean válidos, porque una investigación que no es válida, pues ipso facto es antiética. Y todos los procedimientos que se tengan para garantizar el bienestar y los derechos de los sujetos de investigación, así como dar seguimiento a dichas recomendaciones. No es nada más evaluar, sino se tiene que dar seguimiento a lo que se haya recomendado a los investigadores. Y asimismo, el Comité de Ética en Investigación, pues también va a elaborar los lineamientos y las guías éticas para la realización de investigación en seres humanos en la institución de salud a la que pertenecen. Eso quiere decir que cada comité de ética va a tener sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde yo estoy, el comité de ética nos da un lineamiento de cuál es el formato para la carta de consentimiento informado. En los hospitales de Secretaría de Salud, pues el formato puede variar y eso lo decide el comité de ética. Y pues tenemos que estar enterados con respecto a qué nos pide cada institución, porque si bien en general el contenido de esas investigaciones, el contenido de esas cartas de consentimiento va a ser pues muy similar, ¿no? Porque los puntos que deben de ser incluidos son los mismos siempre. Ese formato particular, pues sí es importante, el encabezado, todos estos detalles institucionales, pues si bien es una cuestión de forma y no de fondo, son muy relevantes. Entonces nos quedan unos